Hola chicos, literatura 160. En este periodo que estamos ahora, aquel llamado el novecentismo y también generación del 14, coincidiendo con la primera fecha de la Guerra Mundial, 14-18, cogieron los historiadores, los críticos han cogido esa idea, perdón, esa fecha. Hemos visto quizás la disciplina o la producción más importante de aquella época, que fue el ensayo. Por eso hemos empezado con los ensayistas, Ortega y Gasset y sus hermanos Dors y compañía. Y ahora nos meten con la novela. La novela en unos autores en los que, lógicamente, no producen solo novela. Habrá también poesía, habrá ensayo, etc. Lo que en este que vamos a ver ahora, que es Ramón Pérez de Ayala, uno ya de los Ramones, otro que aumenta la lista de los Ramones, Ramón Menéndez Pidal, Ramón Gregorio de la Serna, etc. Pues este es Ramón Pérez, Pérez de Ayala, los lapsus, Pérez de Ayala. Un chico, digo chico porque me gusta empezar por cuando eran pequeños, que nació en Oviedo de un comerciante de telas castellano de la parte de Tierra de Campos de Valladolid, de Valdenebro, de los Valles, Carrión de los Condes, en Palencia, etcétera, toda aquella comarca de Tierra de Campos tan querida por mí. Y su padre, que había estado en Cuba, era inquieto, y dijo: hay que vender más. ¿Dónde? Pues en la capital, a Oviedo. Y allí se desplazó. Tuvo la mala suerte de que a los pocos años de nacer Ramoncín, se quedó huérfano de madre. Y entonces el padre, seguramente un señor muy mentalizado en la importancia de los estudios de los hijos, porque en esa zona sí que lo están, valoran mucho la educación de los hijos, quizás porque hay pocas oportunidades laborales y entonces saben que la cultura, la carrera, un título puede ser pues la solución de toda una vida. Y se esmeran mucho. Entonces lo metió en una solución educativa que ha estado en España en vigor durante muchos años, que ha sido el internado. Un internado de finalidad laica, es decir, no era un internado donde el estudiante estaba destinado ya a aumentar la congregación religiosa. En este caso eran los jesuitas, que tenían múltiples colegios por la zona. Estuvo este niño en un internado de los jesuitas y luego fue también a Gijón, creo recordar, a otro colegio también de los jesuitas. Hasta que, acabado el bachillerato, etc., o sea que se pasó muchos años en internado, ni bueno ni malo, con sus ventajas y sus inconvenientes. Los internados es una solución ya que está hoy prácticamente obsoleta. Cuesta encontrar un internado en España, con lupa, y ya no hay. Decayeron por múltiples razones sociales, ideológicas, etc., pero cayeron. Y entonces ya empieza la universidad en Oviedo. En Oviedo, donde un joven tenía que romper con algo. Entonces, lo primero, con lo más fácil, con la vestimenta, pelo largo, monóculos sí o no, etcétera, codearte con los más
intelectuales y, a ser posible, reaccionarios de la zona, y aquí en Oviedo, pues ya sabes quién fue, Leopoldo Alas, Clarín. Precisamente de su crítica social que hace en su afamada novela La Regenta, de la que te hablé, él ha sacado, Ramón, un poquito el contexto y empezó haciendo novela en gran medida autobiográfica, pero con la misma ironía crítica y a veces mordacidad, más que Leopoldo Alas. Fue más mordaz. No se contenía la lengua y escribía crudamente. También alentado e influido pues, por los naturalistas que habían sido el punto final y último del realismo español. Y la estructura de sus novelas tienen todavía pues, ese corte tradicional, tipo la estructura de un Galdós o de uno de un Blasco Ibáñez, etc. Cosa que luego veremos que en este periodo del 14 novecentista la novela experimenta un cambio de estructura, es decir, unas innovaciones que iremos viendo poco a poco. Me voy a atar un poquito al libro para no divagar más. Dice, nos ha dado en la primera etapa, que ya hemos dicho, porque se pueden determinar 3 etapas en la producción narrativa bueno, perdón, te pido disculpas. Antes de empezar con la narrativa, con la novela, voy a hacer un poquito de mención de su obra lírica, poética, que también la tuvo. No la más importante, allá la ha pasado como novelista más que como lírico o como poeta. Primero como novelista, segundo como ensayista y tercero como lírico. Y como dramaturgo, no. Como dramaturgo hizo unos ensayos para ponerles a caldo al teatro que se hacía en aquella época. Pero él, producción de teatro, la hizo al principio, pero no, siendo jovencito, pero no obtuvo ningún parabién ni ninguna palmadita en la espalda, por eso que él lo dejó. Y más adelante, ya mayor, dijo, el teatro, aquel que me trató tan mal, verás tú ahora. ¡Pra, pra! Y escribió un ensayo que tituló Las máscaras, en el que da buen varapalo como le enseñó su mentor Clarín con los paliques. Pues él también en Las máscaras. La lírica. Pérez de Ayala, bueno, que no te he dicho cuándo había nacido, en el 81 y muere en el 62. En el 81, en Oviedo. Su madre era asturiana, su padre castellano. Y muere en el 62. Ya bien pasados unos años de posguerra y casi ya metidos en una etapa de florecimiento económico de los años 60 de España que fue impresionante. O sea que ya vivió con más alegría, aunque él no vino mucho por España y los 20 años siguientes al fin de la guerra estuvo por el exterior. Ya diremos por qué salió expatriado o se expatrió. Y sobre todo en Argentina, donde incluso, a pesar de que en el régimen franquista sus obras no estaban autorizadas, no obstante lo reconocían como su valor personal y le nombraron con un puesto en la Embajada de Buenos Aires de algo así como agregado cultural, cosa que él supongo que también agradecería. Dice, en poesía nos ha dejado 3 libros de versos. Hablar de la lírica de Ramón Pérez de Ayala es mencionar una palabra clave, que es la palabra sendero, por donde discurre la vida. Y entonces sus varios títulos de poesía todos oscilan sobre esta palabra, de lírica. 1. La paz del sendero.
la paz del sendero. Otro, el sendero de corte autobiográfico total. O sea, sus expresiones, sus sentimientos de joven poeta. Mucho con los patrones últimos de poesía, más notables que fueron los del modernismo. O sea, no desprecia ni desacata los postulados de brillantez, de sonoridad del modernismo. Otro, el sendero innumerable. ¿Ves? Siempre con el sendero. El sendero innumerable, que alude al mar. En el mar no hay senderos. Vas haciendo tú el que deseas. Y otro, el sendero andante. Y dale con el sendero. Ya te he dicho que hablar de lírica de Pérez de Ayala es acordarte de la palabra sendero, de que el sendero innumerable es el mar, la paz del sendero pues sería en tierra, el bosque, etc. Y el sendero andante, puedes imaginarte quién es el sendero andante, es como un acertijo. El sendero que anda, el río. El río. Cuyo punto de partida, dice, de toda esta lírica se halla en el modernismo. Aunque luego hace, a pesar de no, ¿cómo se dice?, de no separarse de los postulados del modernismo, hace una poesía más intelectual, incluso llega a filosófica, haciendo en esto pareja con su amigo Unamuno. O sea, modernismo sí, pero añade intelectualidad, profundidad y filosofía a la poesía lírica de Ramón Pérez de Ayala. Pasamos a la novela, que es su punto fuerte. Hemos dicho que la novela es su producción fuerte, que la lírica, digamos, aunque es anterior a la novela, es un epígrafe más bien pequeño, y luego está el ensayo, esto sería la poesía, y el ensayo. Como un huevo frito estrellado, porque él se estrelló, tenía alguna obrita de teatro del que no merece la pena casi ni citar nombres. Como curiosidad, sí. Coge ahí San Google y compañía y encontrarás sus obras de teatro, aquellas que no le hicieron ni caso. Las escribió en colaboración con algún amiguete, seguramente en algún cafeteatro de Oviedo. La novela, dice, presenta entre sus rasgos más característicos la abundancia del elemento intelectual. Es decir, en la novela hay que poner primero elemento intelectual. Él, más que manifestarse como un relator, como un narrador, quiere manifestarse como un pensador, como un intelectual. El elemento intelectual. Muy típicos de Ayala son también el sentido de la tolerancia, que bueno, y el humor. Él dijo que si en la vida no había humor no merecía la pena vivirse. Lo dice con una frase célebre, pero que en estos momentos no me acuerdo. Dice, el resultado, su tolerancia era el resultado de su equidad. La equidad, esa virtud tan bonita en una persona que reparte equitativamente a cada uno lo suyo, que mira a las personas no por de dónde vienen y dónde van y cómo va vestido, sino que analiza sus actos y dice, a lo justo es darle esto y esto, en función de sus actos, equitativamente. La frase sería, a cada uno lo suyo. Eso sería el lema popular de la equidad. Y en el humor, dice, como forma personal de expresión de su sentido de la vida. O sea, ni el
ni el pesimismo del 98, ni otras actitudes. Él considera que lo mejor para vivir en este mundo, casi se me escapa, en este mundo traidor, en este mundo es el humor, el rasgo del humor. Humor como forma personal de su expresión de la vida. Sus novelas ofrecen asimismo un gran interés psicológico. No podía ser menos. Tuvo de mentor a Clarín, el líder de la novela psicológica, juntamente con Valera, con Pepita Jiménez y todo esto. La Regenta es una gran novela psicológica. Y él, bebiendo de Clarín, también tiene mucho contexto y mucho cariz psicológico en sus novelas. Y por último también, su carácter social, su acuerdo con la equidad que tiene que darse en este mundo, él no descuida una beta docente, una beta de docencia pedagógica, de que mis novelas, al fin y al cabo, si las lee una persona que a lo mejor no está formado todavía éticamente, con unos principios morales, saque de mis novelas una docencia, es decir, algo que le sirva para la vida. O sea, la intención docente. Las novelas de la primera época, de la que tiene un cariz autobiográfico y de su vida en internado, os aseguro, y por propia experiencia lo digo, que se pueden sacar muchos guiones para novelas, pues tiene la primera época, Tinieblas en las cumbres. En la primera época de la novela, Tinieblas en las cumbres, que fue el segundo título, porque antes lo había llamado de una forma muy parecida. Pero bueno, Tinieblas en las cumbres. Estas, además de ser una de las primeras, se metió a saco con la sociedad obetense. Si su maestro Clarín llegó hasta aquí, pues un discípulo tiene que ser más atrevido, tiene que llegar más lejos. Y le trajo malas consecuencias, porque él, al igual un poquito como hizo Clarín en La Regenta, cogía personajes de la sociedad obetense, de la sociedad de Oviedo, de la famosa Vetusta, que llama Clarín, y los cambiaba de nombre, pero luego quien leía aquellas novelas, y sobre todo siendo de Oviedo, veía rápidamente fotografiada a alguna persona de la sociedad de Oviedo. Y le granjearon malas recompensas, de forma que tuvo que salir, no digo por piernas, pero se autodesterró para calmar un poquito aquello a Londres. Allí su padre lo mantuvo con sus ganancias, no sabemos si buenas o malas, y solamente una crisis importante que sufrió su padre, que acabó en el suicidio, hizo mucha mella en Ramón, que volvió de allí y seguramente con el propósito de un giro en su persona y en su producción literaria. Otra de esta época no solo se mete, aquí podemos decir, contra la sociedad de Oviedo, sino también en la de Madrid. A dar caña. En esta novela llamada Troteras y Danzaderas. Troteras y danzaderas. Danzaderas en las que no son de crítica social,
pero al mismo tiempo basadas todas en hechos autobiográficos, por su manera de contarlo, etc. Dice, coloreada, variopinta visión de la bohemia literaria madrileña de comienzos de siglo. Con Azorín por allá, con sus trajes y sus paraguas rojos, y el otro, el de los esperpentos, Valle Inclán, también un personaje. Bueno, pues entonces, alrededor de estos había otros muchos, y él los mete en este título, Troteras y Lanzaderas. Dice, son relatos cercanos aún al realismo costumbrista. Es decir, al realismo costumbrista de Galdós y todo aquello, pero dentro de esta versión de Ayala. La segunda época marca un avance hacia lo simbólico, o sea, deja el realismo, deja el posible cariz realista y naturalista, porque hace aquí novelas naturalistas. En concreto, pues mira qué te parecen estos títulos. Luna de miel, luna de hiel, luna de miel, punto y coma, luna de hiel. Sobre las primeras relaciones hombre-mujer a partir de esta, a partir del matrimonio. Y otra también, los trabajos de Urbano y Simona. Los trabajos de Urbano y Simona, que presenta el caso de una pareja que se casan y no habían nunca oído hablar de sexo. Y la gente que les veía dice, oye, estos necesitan un hervor. Dice, ¿y cómo lo conseguimos? Porque claro, estos temas no se pueden hablar así directamente. Nada, los vamos a mandar al campo y que vean a los animales, que vean la vida de los animales, cómo se reproducen y eso, a ver si les da un poquito de idea de qué es lo que tienen que hacer para consumar su matrimonio. En fin. Donde seguramente pues hay los rasgos que más utilizaba Pérez de Ayala. La tolerancia, es decir, con un cierto cariño por los personajes, y el humor, que seguramente que habrá rasgos también de humor en esta pareja de Urbano y Simona. Y entonces vamos ya luego, en la segunda época, un avance hacia lo simbólico y lo abstracto. Acuérdate de Martes de Carnaval, de Valle Inclán, etcétera, etcétera, que coge tanto un teatro, y en el Marqués de Bradomín también, aunque el Marqués de Bradomín era más tipo modernista, descripciones brillantes, etcétera, pero cuando él se echa los esperpentos, que es una mezcla de teatro casi narrado, hablado, etcétera, va a lo simbólico y a lo abstracto, hasta unos límites de esperpento, de contradicción y de exabrupto, es decir, de llegar a los esperpénticos, que la palabra lo dice todo casi ya. Bueno, pues en ese aspecto él evoluciona de lo realista a lo simbólico y abstracto. Lo simbólico y abstracto. Los personajes aquí no son unos personajes reales como Fortunata, como Jacinta, que sabíamos hasta el color de su vestido cada día, etc. No. Son creaciones intelectuales, prototipos que él dibuja, que él hace. Figuras estilizadas a pesar de su significación arquetípica, es decir, de que sean los típicos modelos
del avaro o del corrupto o del libidinoso, a pesar de que sean personajes arquetípicos, encierran una honda verdad humana. Es decir, esto, el que sea personajes simbólicos y abstractos, no les quita calor humano. O sea, los puede hacer más o menos caricaturescos, desconectados de lo anecdótico de una realidad palpable, pero su calidad humana persiste. Ese era su gran mérito, siempre con estos dos principios éticos. Así lo vemos en sus mejores novelas. Y hablando de sus mejores, pues acuérdate que estas son las importantes para citar en un examen, que son Belarmino y Apolonio. Qué gusto ver nombres propios. Y quizás la más nombrada o la que más impacto ha tenido en su crítica Pérez de Ayala ha sido una que sí que te acordarás del nombre porque es muy curioso. Tigre Juan. A Pérez de Ayala en todos los vicios sociales que veía, el que más le exasperaba era el machismo. Ese machismo que por principios pues anula al otro género, a la mujer. Ya su maestro Clarín puso a una dama, a la regenta, para hacer sombra a muchos machitos que pululaban a su alrededor con menos categoría moral e intelectual que ella. Era otra forma también de ir contra el machismo. Aquí en Tigre Juan, el típico machista que va cambiando de rumbo, de parecer, a raíz de la infidelidad de su esposa. Es decir, algo así, que donde las dan, las toman. Tú despreciabas a tu mujer porque era poca cosa, porque era por esto tal, y resulta que tu esposa o tu mujer está teniendo una vida más libre, más plena, desenganchada de ti, y te está dando lecciones de valía, en esa libertad que suponía la infidelidad. Y él aprende de eso. Y también otra, también sobre el mismo tema, el curandero de su honra, que a mí me suena muchísimo. Ah, sí, una obra de uno de los clásicos, pero ahora no me hagas decir si es Lope, Tirso, Calderón, que era El vengador de su honra. Pues a lo mejor era de Tirso, porque Tirso fue, recuérdalo, el valedor de la figura femenina, en contra del constante y sempiterno machismo de los estereotipos hispanos, que no nos lo quitamos de encima y tenemos que hacer más esfuerzos por ello. Bueno, pues seguramente que era de esto. Tenía en este aspecto también Don Gil de las Calzas Verdes, etc. Su producción literaria le vale pues un reconocimiento. Es decir, ya tuvo mucha aceptación, así como en teatro ni se estrenó, en todo lo demás iba haciendo mella e iba calando en la sociedad. De forma que en 1927, por ejemplo, pues le dan el Premio Nacional de Literatura. Uno de los premios, en concreto de los premios públicos más afamados. Premio Nacional de Literatura. También le hacen miembro de la Real Academia Española e incluso llega a ser director del Museo del Prado.
Todo esto, por supuesto, antes de la República. Al llegar la República, algo que él había soñado tanto, incluso hasta formar un triángulo famoso con Ortega y Marañón y el otro Ramón Pérez de Ayala, en defensa de la... ¿cómo era? Ay, esta cabeza. Era una declaración de principios en defensa de la República, creo que se llamaba. En defensa de la República. Un trío de valedores que abogaban por la defensa de la República, la añorada República, aquel sistema de gobierno ya vigente en muchos países de Europa y que había de sacar a España de su sempiterna decadencia política y de todos los las peripecias y espectáculos que los políticos de España habían dado durante ese siglo. Y esperaban la República. Cuando llegue la República, todo será maravilloso. Esta era la idea que tuvieron muchos intelectuales de este siglo. Que luego, sí, perdón, te he dicho en defensa, no, lo tengo aquí, al servicio de la República. El manifiesto de al servicio de la República. Al principio de la guerra se exilia seguramente uno de aquellos del 80% de profesores universitarios de las principales universidades de España que salieron ante los desmanes del Frente Popular que el señor Aniceto, Alcalá Zamora y Azaña no supieron controlar. Teniendo estos intelectuales que habían avalado la maravillosa, la limpia, la pura, la sencilla y omnipotente república, y sin embargo, cuando viene esta república, se les presenta como una caricatura grotesca y peligrosa, de la que huyen. Y se mete con Azaña, pero a saco, a saco se mete. A ver que he tomado aquí alguna nota. Sí, con el Frente Popular y unos manifiestos, pero muy ácidos y muy contundentes contra Azaña. Obras luego en la posguerra no estaban autorizadas en España, pero que aún así obtuvo prebendas de la administración franquista como agregado en Buenos Aires. Y hay una fase en que no, de sus tres hijos, y los hijos son lo que más toca el ánimo y la emoción de los padres, le dejaron muy marcado. Uno fue la amputación de una pierna de su hijo mayor y otro la muerte de su segundo hijo. Y esto a cualquier padre, y a él también, lo dejó roto total. Sobre el estilo, ¿quién fue, aunque ya hemos dicho mucho de sus conceptos, de la literatura, de la poesía, de la novela, sobre su estilo, ¿qué nos dice este señor del estilo de Ayala? Dice, la obra de Ayala sobresale sobre todo por su gran valor estilístico. Es decir, tú puedes coger un texto de Ayala y sabes que allí automáticamente hay clase, hay estilo, hay contenido estético y brillante de alguien que se lo ha currado, que no lo ha hecho al poco más o menos. No. Su prosa, riquísima de léxico, le gustaba mucho meter
tecnicismos sacados del griego, riquísima en léxico, ofrece un elegante empaque académico, algo que pretende tener un estilo del que se pone delante de un público discente de alumnos mayores universitarios y tiene que hacer gala de una valía y de un empaque, de una actitud de dominio y para ser no solo admirado, sino imitado por sus alumnos. Y luego un retorcimiento conceptista que seguramente que a sus alumnos no les sería fácil a veces seguir su argumentación, porque el conceptismo, ya sabéis, que va rebuscando las formas y las figuras literarias para enriquecer su lenguaje, pero donde hay que tener cierta dosis de agudeza para cogerlo. El conceptismo, pues él también fue un conceptista. Pero ese conceptismo no impide luego, es decir, que logra conjugarlo con la frase viva. Una frase viva, atrayente, atractiva, sobre todo en los diálogos, y jugosa. ¿Tomada de dónde? Pues del habla popular, de donde la tomaba Galdós, hasta tal punto que hubo quien le llamó Don Benito el Garbancero. Luego es extraordinariamente variado, pero con un predominio siempre del rasgo conceptual, del conceptismo y de una veta humorística, de un humor a veces incisivo, a veces que podía ofender por vía del humor, pero mira cómo te la ha soltado, o cómo se la está soltando. El autor de Tigre Juan, que hemos dicho que era su principal novela, es una de las primeras figuras de la literatura española del siglo XX en el que estamos. Y hasta aquí uno de nuestros queridos Ramones. Que te vaya bien, sobre todo en las ampliaciones. Amplía, que es muy fácil ampliar hoy. Hasta luego.